La detención de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, no significa el fin del cartel de Sinaloa, ni la modificación en la dinámica del narcotráfico en México, ni que el poder que tiene esa organización vaya a reducirse. Así lo ven especialistas que consideran esta captura como un buen golpe mediático del gobierno de Enrique Peña Nieto. Para debatir este tema están con nosotros desde Ciudad México, Eric Rojo, socio director de Imagination Consulting International, y desde Nueva York, Robert Valencia, analista de World Policy Institute. Vamos con Eric Rojo inmediatamente a México, DF, la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esta captura? Luego se ha analizado inclusive en México por los medios que esto fue, como dijimos al principio, un golpe mediático y que realmente el gobierno mexicano no va a poder detener a este cartel. Hola Patricia, buenos días, gusto estar con todo tu público en América hoy en día. Mira, creo que ahorita, como muchas cosas que sucede, es más especulación que realidad. El golpe al cartel desde el punto de vista mío y de mis colegas es real, es algo que se buscaba desde que él se escapó por ambos países. Creo que las autoridades ni de Estados Unidos ni de México han jugado al golpe mediático, pero sí, como se sabe menos después del primer día de la captura, como se sabe muy poco de lo que está diciendo él en conforme lo vayan confesando, vayan consiguiendo, da lugar a la especulación, y la especulación vende periódicos, hace muchas cosas. Estuve leyendo el Excelsior hace un rato, donde precisamente se dice que esto no va a hacer nada, que no va a cambiar el cartel, que todas estas cosas políticas, y yo creo que no es cierto. Esto afirma que el gobierno del presidente Peña Nieto, contrario a los rumores durante la campaña de que regresase el PRI, tiene una seriedad absoluta en poder reducir el crimen y dar un golpe maestro que no se hizo de un día para otro. Es algo que tomó meses probablemente lograrlo en cooperación con agencias de Estados Unidos, que también se especulaba que la relación era muy mala, que ya no había relación, que ya no había apoyo. Entonces realmente podemos discutir muchas cosas, pero es prematuro decir este tipo de media que es lo único que va a manejar la captura. Robert, ¿qué nos puedes decir concretamente de lo que, y según tus estudios, de las repercusiones de esta captura del Chapo Guzmán? Muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación a su programa y buenos días a toda la teleaudiencia. Yo considero que los efectos de la captura del Chapo Guzmán van a ser mínimos, porque la naturaleza del negocio de las drogas es cuando un capo del cartel cae en manos de la justicia o perece en algún tipo de ataque militar o algún tipo de operación militar o policial, pues llega otra persona a ocupar ese lugar. Y eso es lo que hemos visto con el cartel de Sinaloa. Una vez aprehendido el Chapo Guzmán, pues el señor Zambada, conocido también como El Mayo, pues está tomando lugar. Creo que hay que analizar que el cartel de Sinaloa, siendo un cartel muy poderoso que ha extendido su negocio en todas partes del mundo, estamos hablando de Europa, Asia, incluso Australia, pues no solamente lo controla este cartel. Lo que sí podremos ver es un tipo de estrategia y cómo otros carteles del narcotráfico en México van a jugar una parte importante en el negocio, porque estamos hablando del cartel de Tijuana, estamos hablando del cartel de Juárez, estamos hablando de los Zetas, estamos hablando de los Caballeros Templarios. En fin, es un negocio que mientras dé rentabilidad y dé ese tipo de beneficio financiero y que genere millones y millones de dólares, pues obviamente que con la caída de un capo de la altura del Chapo Guzmán, pues van a venir otros a ocupar ese lugar.
Eric Rojo, es justamente eso lo que se está diciendo por muchos observadores y digamos estudiosos del tema del crimen organizado. Ahora Estados Unidos está pidiendo su extradición, Chicago y también el estado de Nueva York. ¿Será que de alguna manera, a pesar de que se presentó un recurso por parte del abogado del Chapo Guzmán de no hacerlo, será de alguna manera que Estados Unidos logrará obtener esta extradición? Mira, todo es cuestión de tiempo. Estamos acostumbrados a que todo suceda instantáneamente, rápidamente. En los medios platicamos de muchas cosas, pero el sistema es más lento. Quiero afirmar una cosa que comentábamos ahora. Siempre y cuando haya un mercado de drogas, alguien va a cubrirlo. Eso no hay duda. Ya sea que con todos los elementos de inteligencia se pueda por lo menos dañar lo suficiente al cartel de Sinaloa, se puedan dañar otros carteles y se pueda reducir la capacidad de ellos de captar dinero, porque el dinero es lo que los alimenta. Siempre y cuando no se reduzca el consumo de drogas o se pueda capturar el dinero, estoy de acuerdo, no va a cambiar nada más que quiénes son los actores principales. Ahora, volviendo al Chapo, no es necesario hacer la extradición inmediatamente. Hay la opción de que México vea, saque toda la inteligencia que tiene, vea a quién más están buscando. Yo estoy seguro que el operativo no paró con la captura del Chapo. Ese era un punto mediático, el anunciar ya lo tenemos, pero debe haber suficiente información para ir por otros elementos del cartel, buscar más dinero, más droga, llegarlos a afectar. Se puede juzgar en México y después se mantienen abiertas las peticiones de extradición a Estados Unidos y puede pasar 1, 2 o 3 años antes de que lo manden a Estados Unidos y eso no cambia, no tiene que hacerse todo en 48 horas. ¿No es ese el problema donde estriba el problema, Robert? Y es que ya el Chapo Guzmán se ha escapado en el pasado y que Estados Unidos en parte está pidiendo esa extradición para poder mantenerlo seguro en la cárcel. Sí, y ese es precisamente el argumento que hace Estados Unidos al pedir la extradición del Chapo Guzmán, porque da la impresión de que hay una cierta desconfianza en el manejo penitenciario en México. Yo, sin embargo, dudo que en esta ocasión México lo deje escapar y bueno, porque está más que custodiado. Estamos hablando de que en la prisión de Almoloya es una de las cárceles más custodiadas en México, donde hay cámaras 24 horas del día, los 7 días de la semana, y estoy más que seguro que van a haber guardias alrededor. Así que, como lo acaba de mencionar el invitado, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Incluso el secretario de Defensa en México, el señor Miguel Ángel Osorio Chong, había mencionado que podría darse la posibilidad de una extradición hacia Estados Unidos. Sin embargo, esto podría tomar alrededor de 2 o 3 años hasta que se le imputen todos los cargos criminales que tiene pendiente en México, en su país. Eric, si lo comparamos con algunos de los grandes capos en los 80 y 90 en Colombia y que fueron extraditados a Estados Unidos, ¿por qué no se puede hacer lo mismo por un lado? Y por otro lado, desde el punto de vista de que se va el Chapo Guzmán y alguien ocupa su lugar, eso fue lo que le pasó al Chapo Guzmán. Antes trabajaba para los carteles de Colombia y cuando desaparece Escobar es que le adquiere mucho más poder. Mira, aquí hay dos situaciones que suceden en paralelo. Cuando el Chapo Guzmán adquiere el poder en México fue precisamente porque los carteles en Colombia decidieron que ya había demasiada sangre y a ellos les convenía convertirse en productores y no distribuidores. Entonces, los carteles de Colombia ahora los podemos llamar mayoristas y los carteles mexicanos, por la posición geográfica de México, se dedicaron a ser distribuidores. Entonces, y de ahí se han ido a varias partes del mundo. El Chapo Guzmán obviamente es un genio de los negocios, creo que no se duda su capacidad de organización,
al mismo tiempo regresamos a la cuestión de la extradición. Ahorita el gobierno del presidente Peña Nieto no puede darse el lujo de decir, no me tengo confianza, vete a Estados Unidos porque aquí te vas a escapar otra vez. En primer lugar, tienen que demostrar que en el nuevo gobierno, además de la capacidad de captura, tienen la capacidad de procesarlo como criminal, de retenerlo, y cuando le sea conveniente a México y Estados Unidos, sin demostrar la prisa innecesaria de deshacerse de él, se transferirá a Estados Unidos. Robert, y ya para finalizar con el tema, el gran padrino del crimen, como se le conocía, de alguna manera va a tener un significado, ¿no es cierto?, en lo que se acomodan los nuevos personajes. Por supuesto, estamos hablando de un individuo que se convirtió en una leyenda al estilo de Al Capone, al mismo estilo de Pablo Escobar. Yo quisiera mencionar algo que es muy importante, ya que estamos haciendo los paralelismos entre Pablo Escobar y el Chapo Guzmán. Como lo acaba de mencionar el invitado, es un hombre de negocios, es un hombre que no tuvo ningún tipo de motivación política, que es lo contrario de Escobar. Escobar trató de ser parte del Senado, además de que intimidó al Estado con violencia y con guerra. Yo no estoy diciendo que esto no ocurre en México, pero la motivación política de Escobar es una de las cosas que marcó la diferencia de su persona con el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán simplemente se dedicó a hacer negocios, fue un hombre, como lo acaba de mencionar el invitado, un hombre de negocios, expandió el negocio de las drogas a nivel global, y lo que el Pablo Escobar hacía era métodos de intimidación, asesinó a muchos candidatos presidenciales, atacó a ministros de justicia, al grado de que cambió la Constitución de Colombia en 1991, porque la discusión era precisamente el tema de la extradición. Los narcotraficantes en Colombia no querían la extradición porque, en palabras de Escobar, decía, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Básicamente, pues, profetizó su final. Así que, en general, es una de las capturas que ha generado un frenesí mediático, y a partir de este momento México va a tener que demostrarle al mundo que tiene un sistema judicial fortalecido, de que la corrupción debe ser totalmente erradicada. De lo contrario, pues podríamos ver que el Chapo Guzmán podría manejar el negocio de las drogas desde la cárcel, y eso es lo que México debe demostrar, de que esto no va a volver a ocurrir. ¿Hay algún, Eric Rojo, y ya para finalizar, hay alguna, digamos, temor de que esto ocurra de alguna manera? Bueno, el temor siempre va a existir porque sabemos que muchos de los criminales que están en las cárceles de México pueden controlar las cárceles de tal manera que no hay voluntad política para poner bloqueadores a las llamadas celulares, además de que tienen celulares en las cárceles. Entonces, los temores son reales. Aquí viene dos elementos, como mencionamos, la demostración del presidente Peña Nieto, que en este caso va a haber un cambio y lo va a demostrar, y el proceso de ley tiene que seguir. Incluso una de las notas del periódico Excelsior de hoy es de darle seguimiento al nivel de corrupción y los corruptos que permitieron que el Chapo escapase hace 12 años.